El que fue el día de ayer, nota fue Felipe Calderón. Pues porque también se empieza a confirmar lo que hemos comentado, que Felipe Calderón pues está ya a salto de mata, ya huyó del país y bueno, se encuentra en España, está en Guatemala, se va a Dubái, después se va a Madrid, pero no se atreve a regresar a México y menos a Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya hay una investigación internacional, y no una, hay 6 carpetas penales aquí que abrieron en contra de Felipe Calderón. Y esto lo señaló precisamente Adán Augusto, bueno, en cuanto a la investigación internacional. Vamos a escucharlo. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Habrá quienes nos digan que eso ya existía en el séptimo transitorio. Nada más que el séptimo transitorio finalmente se redactó de una manera en la que no se imponía la obligación de nada. Y los estados y municipios hacíamos como que no veíamos y el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública hacía como que no recibía nada. Una investigación internacional en torno a, claro, Rápidos y Furiosos estaría siendo sujeto Felipe Calderón. Y es interesante esta información porque precisamente en enero, en 2 meses más, el 9 de enero, va a arrancar el juicio pues del siglo, segunda parte, vamos a llamarla así, del Genaro García Luna, allá en una corte de Queens en Nueva York. Y por cierto, lo va a presidir el mismo juez que presidió el juicio en contra de don Joaquín. Entonces, esto yo creo que es impostergable, porque ya fue postergado por muchas veces, muchas razones, ya no veo que lo vayan a hacer otra vez. Y bueno, ahí es donde vemos que todo indica, Mauricio García Luna ya cantó. Sí, va a ser un mes muy movidito, el mes de enero, el arranque del año del 2023. Mira, se ha pasado el tiempo, en un principio cuando se dio a conocer esto a mediados de año, porque ahí es donde se contemplaba que arrancara el juicio, pues sí fue decepcionante cuando lo confirma el juez, que hasta enero se iba a cambiar la fecha, pero ya estamos ya a 2 meses y cachito de llegar a este momento en donde también finalmente se van a ir aclarando muchas cosas, porque se ha hablado mucho de las investigaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, las acusaciones en contra de García Luna. García Luna se ha mantenido, cuando menos públicamente, hasta el momento firme en su postura de declararse inocente. Todavía no se habla de un pacto, cuando menos de manera formal y abierta. Sin embargo, siempre existe esta posibilidad, sobre todo porque con la información que también ya sabe García Luna tienen los fiscales, pues él también se estará dando cuenta si se la juega o no, si se arriesga a hundirse solo o a medio salvarse y llevarse entre las patas a quien también era su jefe, el presidente Calderón. Hasta el momento a él no se le ha mencionado, no todavía por las autoridades, en el caso de Estados Unidos, pero eventualmente va a salir en el juicio. ¿Por qué? Porque los cargos que tiene él encima, pues los tiene cuando él estaba trabajando como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces es inevitable que va a salir su nombre, va a salir su gobierno y vamos a estar escuchando de Calderón allá en el juicio, de una manera o de otra. La pregunta es, ¿qué tan embarrado lo van a dejar? Y sí, Calderón ya está preparándose para esto. Ya no está en México,
ya no va a Estados Unidos. Ayer hablamos de su hijo, pues por más que quiera, ya no lo puede acompañar por el temor también a que lo detengan allá en Estados Unidos. Y ahora, pues la investigación. Esta investigación que yo creo que a lo que se refería Adán Augusto es pues al tema que sí es una investigación internacional, porque Rápido y Furioso abarca dos países: el país donde se producen estos productos y el país a donde los exportan, que es justamente México, Estados Unidos y México. Entonces, ante esto, pues la investigación cruza la frontera. Ahora, la pregunta, que es incluso la que se hace el presidente Obrador, es ¿cómo va la investigación? Porque en enero estaba revisando, Nacho, la información, recordando y retomando la información. La Fiscalía reportó que había citado a declarar a 14 exfuncionarios del gobierno de Calderón, incluyendo al propio Felipe Calderón. ¿Fue a declarar Calderón? No lo sabemos. ¿Qué fue lo que dijo? Si es que fue, tampoco lo sabemos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas declaraciones? No lo sabemos tampoco. Y ya desde el mes de enero y un poquito más para allá, tampoco tenemos claro qué ha pasado con esta investigación de Rápido y Furioso. Adán Augusto habló ayer de esto. Bueno, supongo que ya hay algunos avances, pero todavía nosotros no lo sabemos. Hoy, el día de ayer, Felipe Calderón reapareció en redes, ¿no? Y bueno, habló sobre este tema. Y dijo lo siguiente, dice: vamos, ahora sí el secretario de Gobernación, el secretario anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna, sobre tráfico de armas en mi contra. Adán no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado, dice, para desviar la atención de dos temas: el intento de desaparecer al INE en su afán por destruir la democracia, que anuncié en el evento de Mario Vargas Llosa en España. Por cierto, le dejo un vínculo en mi intervención por si no lo han visto. Y bueno, las filtraciones de Guacamaya Leaks, que muestran que como gobernador dejó en manos de presuntos criminales la seguridad de los tabasqueños. Es una fuga hacia adelante para extraer la atención. Quienes deben estar preocupados por investigaciones internacionales, dice, son ellos. Pero lo interesante, Mauricio, es que precisamente en este evento que dice Mario Vargas Llosa, que fue en España, Felipe Calderón confirma él mismo, con su propia boca, que tiene 6 investigaciones penales abiertas en su contra. Vamos a escucharlo. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercer prueba. ¡Oh, Mauricio! Bueno, entrada dice que está protegido Ricardo Anaya en Estados Unidos. ¡Ojo! Y después dice que, bueno, él tiene 6 carpetas penales en su contra. 6. Son un montón. Bueno, recordando que Cabeza de Vaca tiene 10, pero Calderón 6. ¡Wow! Si son de cosas absurdas como él dice, porque él dice, es que son investigaciones o acusaciones absurdas, entonces ¿para qué se dice perseguido político? O sea, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué está en Madrid? ¿Por qué no está en México acompañando a su esposa? Porque también, pues lo que se ha dicho es que por el trabajo que ella tiene, pues ella se tiene que quedar en México. Y Felipe Calderón pues está viviendo en España. Ahorita pues amor de 4, ¿no? Entonces, esa es la realidad ahorita de la familia Calderón. Eso no se hace por gusto. Eso se hace porque ahí están estas investigaciones y el temor es real. No lo quiere él decir abiertamente, pero así está. Y sobre la investigación internacional, si finalmente él rechaza, pues ahí está también la investigación. Es esta, digo yo, la de Rápido y Furioso. Y es lo que venimos mencionando, pues lo que se vaya a revelar en el juicio de Genaro García Luna. Digo, tanto así que hay un temor por esta acción en los Estados Unidos que no tiene nada que ver con el gobierno de México. La verdad es que, te digo, así como el presidente dice, es que los migrantes no se van por gusto a trabajar a otro país. Bueno, los corruptos no se van por gusto, también se van cuando ya sienten mucho calor en el ambiente. Bueno, fíjate, Mauricio, que vamos a otro tema. Hace la semana pasada estábamos comentando cómo Ricardo Salinas Pliego, que le odia, detesta como nadie en este mundo, en este país, pagar impuestos. Al final
tuvo que pagar impuestos, 2.700 millones de pesos por un juicio. Pues la verdad es que no fue la primera vez. El día de ayer sale otro reporte en donde también vemos cómo Ricardo Salinas Pliego tiene que seguir pagando un montón de impuestos, tantos así que se queda sin ganancias. Es interesante y no ha podido hacer absolutamente nada para evitarlo. Ve, checa esta nota del Reforma. Tumban impuestos las ganancias de TV Azteca. Si TV Azteca registró una caída del 96% en sus ganancias en el tercer trimestre, golpeado en gran medida, dice, por un aumento en el impuesto a la utilidad. Que en el tercer trimestre, Mauricio, obtuvo TV Azteca ganancias por 4.2 millones de pesos, o sea, una bicoca para ser TV Azteca, frente a los 103 millones de pesos de ganancias que tuvo en el mismo periodo del año pasado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pagó TV Azteca 256 millones de impuestos, ¿no?, durante este trimestre, un aumento del 53% respecto a los 167 millones pagados en 2021. Ojo con el dato. O sea que al final, lo que está diciendo este reporte es que TV Azteca tiene muchísimo menos ganancia porque tuvo que pagar 100 millones de pesos más de impuestos únicamente en el último trimestre, ¿no? Entonces, pues más impuestos pagando Ricardo Salinas Pliego. Estar, Mauricio, por eso está enfurecido, porque ahora sí, ya no solo tiene que pagar los impuestos que deben desde hace un buen rato, sino estos nuevos impuestos de este año, de todos modos, esos tampoco evidentemente se los están condonando. Es que son las implicaciones. Yo lo que veo son las implicaciones de los fallos legales. ¿Por qué? Porque él empieza con una estrategia fiscal, que es la que te recomiendan los despachos de contadores, abogados y demás. Y te dice, mira, con esto no vas a pagar impuestos, no vas a pagar tantos impuestos. Dice, órale, Salinas, vamos a entrarle, vamos a hacer esto, y empiezan con su estrategia. Ahora, te cae el SAT y te dice, ¿sabes qué? Tu estrategia fiscal estaba mal. No es legal y me tienes que pagar 2,000 millones. Y van también con otros casos y ¿sabes qué? Súmale. Ya sabemos que tiene ahí todavía en esta disputa 30,000 millones de pesos. Entonces yo creo que llega ya un momento en el que dice Ricardo Salinas Pliego, no, pues ¿sabes qué? Pues es que si seguimos con esto nos va a seguir cayendo el hacha. Entonces vamos a ajustarla un poco, vamos a cambiarla. Tal vez, digamos, vamos a no ser tan agresivos en la estrategia fiscal y entonces, pues ya con esto, pues finalmente, ¿qué sucede? Que ahora sí tiene que empezar a pagar más impuestos. O sea, ya antes como los evadía, ya no se los están validando y ahora pues ya no puede usar esta misma estrategia y por eso, pues ahora pues se da este cambio y ahora sí tiene que ajustar, sí, pues ya tiene que pagar más impuestos. Esto, pues a su vez, tendrá que llevar una readministración, ¿no? Reforma administrativa para mejorar sus gastos y productividad, qué sé yo. Y de esta manera, pues ir recuperando sus ganancias. Pero yo creo que son estas las implicaciones legales de que ya se dio cuenta, ya vio que no se va a zafar estos pleitos del SAT, ya tanto así que ya pagó estos más de 2,000 millones de pesos. Sí, está así que el que no quiere pagar impuestos y presume, incluso ahorita le quedó el premio de consolación bastante baboso, absurdo por cierto, que dice, bueno, pero le pagué esos impuestos, pero no se le pagué a Raquel Buenrostro, porque esperé hasta que saliera Raquel Buenrostro del SAT para pagarle el impuesto a su sustituto. Bueno, ¿qué? Si eso te hace feliz, Ricardo Salinas Pliego, presúmelo. Pues lo de menos, evidentemente era dinero que no iba a cobrar Raquel Buenrostro, no es para su lana, no es para ella. Es para el Estado mexicano, pero bueno, esa es su consolación, honestamente, es hasta infantil. Es que es un niño, Ricardo Salinas Pliego, un niño mimado, pero bien infantil, que de todos modos vemos que la realidad lo ha empezado a aplastar. Por cierto, también hablando de esto, Mauricio, el día de ayer, igual en la madrugada, bueno, hoy, se aprobó la Ley de Ingresos 2023 en el Senado, ya de manera definitiva. Y bueno, por lo pronto ya va a ser publicada por el Ejecutivo, precisamente hablando de impuestos. Esta ley de ingreso prevé, Mauricio, un total de 8,299,000 millones de pesos de ingresos. Ojo con el dato.
De estos 8 billones, 4.623.000 provendrán de impuestos. Otros más vendrá del déficit y otros más también vendrán de otro tipo de ingresos. Por primera vez en muchos años, Mauricio, no se incluyó miscelánea fiscal ni modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Esto también es interesante, o sea, no hay cambios realmente en la ley, que siempre todos los años hay cambios. Y es que es una lata, pero ahora ya no va a haber. Entonces, 8 billones. Lo que empezaron a decir mucho es que tiene 1 billón de pesos de deuda, ¿no? Pero la verdad es que ahí es donde, si efectivamente hay 1 billón de pesos de deuda, pero no es deuda extra. Lo que sucede en todos estos ley de ingresos es que se refinancia la deuda. Bueno, entonces, al final se contrata nueva deuda, pero para pagar vieja deuda. Por esa razón, por ejemplo, el FOBAPROA se sigue refinanciando año con año. Por eso todavía sigue vivo. Si se hubiera pagado la deuda original en el plazo de siempre, hace un buen rato que se hubiera pagado el dichoso FOBAPROA. Pero al final los gobiernos refinancian las deudas. Van refinanciando, entonces, y va efectivamente creciendo un poquito el déficit, porque si refinancia la deuda, bueno, tienes un poquito más, pero te da más flexibilidad de una u otra manera, ¿no? Entonces, más para que quede claro que este billón de pesos no es que sea más dinero, más endeudamiento, sino solo es el refinanciamiento de, sí, muy grandes deudas que se heredaron desde anteriores gobiernos. Es una manipulación muy lamentable de la oposición, y lo bueno es que dentro de todo esto aparece Ernesto Zedillo. Lo bueno es que él decide abrir la boca, soltar todas las babosadas que dijo allá en Madrid junto con Felipe Calderón, porque esto permitió que se reviviera el tema del FOBAPROA, IPAB y todo esto, y que de esta manera también se entendiera, ¿no?, esta terrible herencia que dejó Zedillo en su gobierno, porque además el colmo es que salen a defenderlo, es que Zedillo un gran visionario, es que Zedillo el gran economista, es que, bueno, pues Zedillo nos dio una de las mayores devaluaciones en la historia de México. Ahí está el error de diciembre. Y dicen, es que Zedillo, mira, también dice, es que Zedillo llegó y él nunca responsabilizó al pasado de los problemas en su gobierno. Ahí está el pleito con Salinas. Zedillo responsabiliza a Salinas y Salinas le anda diciendo que no, que él cometió el error, que él hubiera hecho las cosas distintas y no habría habido error de diciembre. Es un pleito histórico al interior del PRI. Pero es que no, él no reclama el pasado, él nos sacó adelante. Empieza con una serie de babosadas, apelando a que la gente, ya hay mucha gente joven que no le tocó vivir el sexenio de Zedillo y que no sabe, porque ya tampoco se informa mucho de este tema, ya tiene muchos años, porque seguimos pagando el FOBAPROA. O sea, esa es una de las grandes, terribles, peores herencias que tenemos, en donde se ha ido ya prácticamente 1 billón de pesos, ¿ya? Y todavía se sigue pagando. En una deuda que originalmente se tenía contemplada que iba a ser poquito más de 20 años, ahora dicen que vamos a tardar 70 años. Zedillo se va a morir y no va a haber el fin del FOBAPROA, digo, para acabar pronto. Así nada más y nada menos. Bueno, vamos a Veracruz. Yo prefería terminar, me lo preguntan, en diciembre de 2023. Esto respondió el gobernador Cuitláhuac García al ser cuestionado sobre su posible salida del gobierno de Veracruz para sumarse a la campaña de algún candidato presidencial. Estás hablando muy a futuro, no alimentemos esos comentarios. Yo tengo un compromiso importante con el trabajo que me tocó realizar en Veracruz. En conferencia señaló que en el movimiento se ha avanzado en algunos estados más que en otros, porque llegó el gobierno de izquierda antes de que lo hiciera Andrés Manuel a la presidencia, como es el caso de la Ciudad de México, lo que no ocurrió en el estado de Veracruz. Remarcó que tiene claro que es momento de dar todo por Veracruz. Es el último año donde se definen muchos cambios. Los presidenciales van a tener que renunciar si le van a entrar a esa aspiración. Yo pienso que en diciembre de 2023 o en 2024 tendrán que renunciar porque inicia la precampaña y les va a exigir tiempo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Así es, antes de irnos, les invitamos que se suscriban al canal. También les agradecemos mucho ese like, esas manitas que nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas.